Vale, no, en primer lugar decir que esta es la primera vez en mi vida que doy una charla después de tomar una cantidad considerable de vino, así que espero que salga todo lo mejor posible. También haciendo un poco eco a las charlas maravillosas que hemos escuchado anteriormente, decir que es todo un honor poder cerrar una jornada de maricas, porque yo ya llevo varios años reivindicándome a la vez trani y marica, y es un lugar injurioso que al parecer no gusta a los identitarismos y que sin lugar a dudas es hogar. Por otro lado, también reescribiendo a Ibai, pedir también esa repesca de Samantha Hudson en MasterChef. No sin antes decir que de hecho Samantha es amiga y voy a confrontar con alguna de sus narrativas en mi charla de hoy. Lo siento, Samantha, te quiero mucho. La verdad es que me viene súper bien la charla que ha dado Josan, porque como que me pone en un terreno más tranquilo. Sobre todo porque lo primero que quería decir es que al final yo aquí no vengo a hablar de si cruising sí o cruising no, ni siquiera de si el cruising sigue existiendo tal y como existió, sino que sobre todo busco colectivamente poder desarrollar y disponernos de herramientas transfeministas que más allá de toda moral punitivista y burguesa nos permitan hacer de los placeres en la clandestinidad un espacio seguro, que también lo ha mencionado, ¿no? Joder, ¿cómo suena esto? Un espacio seguro para todos los cuerpos y para todas las prácticas y para todas las disidencias, que al final yo creo que es de lo que van este tipo de alianzas, porque objetivamente no vamos a naturalizarlo. Ahora mismo las zonas de cruising no todas son un espacio seguro, igual que no lo son muchas otras zonas del movimiento marica y por supuesto la sociedad heterosexista entera, o sea, totalmente. Entonces yo quería empezar como con una anécdota. El pasado junio en Montjuïc hubo una agresión a dos maricas, o igual no se identificaban como maricas, que estaban practicando cruising. Y ocurrió algo que, si bien no sorprendente, definitivamente fue muy decepcionante. Y es que la izquierda política no condenó la agresión, incluso la justificó. Y personas y cuadros políticos que otrora habían pertenecido a la transformación social decidieron antes optar por la moral punitivista que por un análisis histórico y social de por qué ciertas personas tienen que vivir sus afectos y placeres en la oscuridad de la noche. Que a mí me pareció desolador. Y fue cuando entendí que había algo de lo que había que hablar. Entonces también me hizo ilusión poder abordar este tema, que así en un principio pues también digo, yo sí que he hecho cruising, pero yo no soy experta en estos temas, así que voy a hablar desde un conocimiento situado, voy a lanzar reflexiones, mi idea es poder lanzar más interrogantes que de alguna manera convengan respuestas colectivas que otra cosa, porque claro, cuando Ega me pidió esto fue como... Jo, es que me hace mucha ilusión participar en estas jornadas. Si hay que ser experta en cruising, se es. Pero no lo soy. Simplemente he hecho mis cositas y le doy mucho a la cabeza. Demasiado, ¿sabes? Entonces, una vez habiendo hecho como estos adendum, disclaimer, como se llamen, sí que quería empezar sobre todo respondiendo a esta crítica, porque yo me he dado cuenta de que algo tan aparentemente inocente y pecaminoso como es el cruising y el cancaneo, nos permite abordar ciertos interrogantes de genealogías y generaciones en la subjetividad marica hoy en día. Porque claro, o sea, para que lo sepáis, en plan, yo pertenezco a esta generación marica de los 20 y tantos, que es una generación que no conocéis y que de alguna manera, bueno, igual habéis follado con ella, pero ideológicamente como que hay muchos policías dentro, ¿no? De verdad espero que no nos estén siguiendo por el streaming, porque tela va a venir. Entonces, yo quería empezar un poco como ha comentado Josan, ¿no? Tenemos que tener claro que con la institución política de la burguesía como clase dominante se genera una geografía moral, especialmente urbana, que divide la sociedad entre público y privado, precisamente para naturalizar la familia monogámica, burguesa, nuclear, que no es que les guste a los burgueses, simplemente es el espacio de la reproducción de valor del capital. Y precisamente con esta consolidación empiezan también unas estrategias de, vamos a llamar, higienización de las pervertidas de las calles.
Entonces, me parece que ninguna persona que se denombre anticapitalista puede ignorar este hecho a la hora de condenar el cruising moralmente. O sea, ya me jodería ser tan cutre. Y se crea también esta figura moral de los niños, ¿no? De la infancia pura, que también lo conecto un poco con este pasado orgullo. Para nuestra desgracia, se ha vuelto a traer un debate anglosajón, que es el debate de los morbos en el orgullo. El famoso. Pero es que nadie ha pensado en los niños. Pues que los niños se compren un arnés, ¿qué quieres que te diga? Esto es un movimiento de emancipación política. Entonces, me parece como muy importante entender que esta separación entre lo público y lo privado es una separación que no es natural, que pertenece históricamente específico al orden de la burguesía y que lo único a lo que sirve es a la reproducción de beneficio capitalista. Entonces, precisamente yo quería traer a colación cuando Jean... Se me escucha fatal, es que soy enemiguísima de los micrófonos. Así mejor, lo siento muchísimo, gente que me esté viendo desde allá. Pero ahora no se me oye bien, espera un segundo. ¿Sí? Vale, soy un desastre para estas cosas. Xenofeminista, pero muy torpe con la tecnología. Entonces... Jean Nicolas, en su panfleto de la cuestión homosexual en 1973, hace una distinción entre lo que él llama el gueto homosexual y lo divide entre el gueto homosexual proletario y el gueto homosexual comercial. Y creo que es una distinción que por lo menos es pertinente para un debate presente. Esta distinción versaría, por decirlo de alguna manera, el gueto proletario serían los urinarios, los matorrales, las playas, los que conocéis también. Y el gueto comercial serían las saunas, los salones burgueses. Podríamos convenir que de alguna manera los locales y los bares. Y Jean Nicolas, en la línea del liberacionismo gay, era abolicionista del gueto homosexual, pero no abolicionista del gueto homosexual en plan de pedir que la policía reprima a los maricones que están en el parque, sino entendiendo que al final es un espacio que deriva de unas lógicas capitalistas y de un sistema de opresión, y que por lo tanto, acabando con la opresión, y en ese sentido voy a estar totalmente de acuerdo con mi compañero, y no espero otra conclusión que el hecho de que hay que acabar con el capitalismo patriarcal, se acabaría con esas formas de gueto homosexual. Pero esas formas de gueto homosexual tenían ciertas diferencias. Y Jean Nicolas decía que el gueto proletario estaba atravesado sobre todo por la incomunicación y por una incluso agresividad, dice, pero que no pueden entenderse como aisladas de su contexto. Al final tenía que ver con unas políticas de represión, ya sea policial, ya sea de los grupos que atentan contra quien se sale de la norma. Y también entendiendo que al final, porque luego hablaré del silencio, el silencio en una sociedad heterosexista es delator. O sea, y este gueto homosexual proletario sabe que exaltarse en palabras es una sentencia de, como mínimo, poner en riesgo tus vidas. Y por eso Jean pues ya decía, estos encuentros están marcados por una deshumanización, están marcados por una falta de comunicación y de cuidado, pero la culpa no lo tienen los maricones de los parques, la culpa lo tiene la policía y los nazis, que son quienes están amenazando esas intimidades. Mientras que lo que señalaba como el gueto comercial, pues decía, tiene dos peligros. Por un lado, que las interacciones humanas, los placeres, se reducen a unas interacciones comerciales, capitalistas, una mercantilización del deseo, de los cuerpos, y por ende que acababa introduciendo lógicas identitarias, que acababan siendo estancas, que no te permitían florecer tal y como eres y que incluso te podían reducir a un valor de cambio. Y no solo esto, sino que se atrevía a agregar una última tesis, que sin lugar a dudas es una tesis que, bueno, es súper interesante. Decía, la burguesía va a acabar por ampliar el gueto comercial, por hacerlo cada vez más accesible, porque es desde donde tiene un control biopolítico de los maricones. Creo que no decía maricones, pero nos entendemos. Y
y va a acabar por cada vez más reprimir y hacer desaparecer el gueto proletario. Porque desde ahí, y esto es una verdad, no pueden ejercer el mismo control. Esto luego tendrá como más sentido. Entonces luego yo, a partir de ahora, vengo a lanzar reflexiones, interrogantes. No me quiero situar como en ninguna posición fija, porque además se lo decía antes al Sejo, es que me habéis puesto un marrón muy problemático, que es cómo podemos, por un lado, rechazar todo juicio de moral burguesa, punitivista, policial, que son nuestras enemigas, sin naturalizar espacios que al final están determinados por una sociedad opresiva. No cabe duda de que estos espacios también han sido, estos márgenes, estos clímax, también han sido espacios de subjetividad, no solo de placer. Y muchas compañeras, compañeros han construido su subjetividad rebelde en estos urinarios, en estos bosques, en estas playas. Y quería traer como dos anecdotitas que daban prueba de ello. Por un lado, en la novela de Diario de un ladrón de Jean Genet, que es donde se cuenta esta historieta de las planideras carolinas que marchan en manifestación cuando hay una explosión de los urinarios en tiempos de Primo de Rivera. Y entendemos que esta manifestación realmente no hubo personas agredidas, pero sí que se estaba sintiendo una subjetividad claramente agredida. Y es entender que muchas personas en la sociedad heterosexista y cisexista y capitalista no han encontrado otra manera de darse sentido, de explicarse, incluso de trazar comunidad que en estos espacios. Y por lo tanto es un duelo que va mucho más allá del no poder follar o no poder que te meen la cara o lo que quiera que te guste. Están atentando contra esos espacios en los que ciertas subjetividades se han ido forjando. Y también me pareció muy curioso descubrir que, pues dices, chica, ya que me habían invitado, me he estado leyendo algunos textitos esta semana en la Biblia, que justo después de las revueltas de Stonewall, una de las primeras acciones que tomó el Gay Liberation Front de Nueva York fue una campaña que se llamaba Trees for Queens, Queens sirviendo tanto a Queens como reinonas, travelas, como Queens del barrio de Queens de Nueva York, porque habían talado unos árboles del parque de Kew Gardens en Queens, diga, válgase la redundancia, y lo primero que hicieron estas travestis revolucionarias fue como intentar repoblar ese bosque. Y me parece muy interesante entender que una de las primeras acciones del Gay Liberation Front, que se entiende que tiene una perspectiva, convengamos, marxista de la sexualidad, fue repoblar un parque de cruising, porque son espacios de resistencia, son espacios de subjetividad y sobre todo, como muy bien ha dicho Josan, son los espacios donde se pueden dar las intimidades para quien queda fuera de las lógicas de una sociedad que excluye a muchas personas. Y dicho esto, también me pareció como muy curioso ahora en el último número de Pícara, que había una entrevista, había un texto de Enrique Aparicio, Snorkel, hablando del cruising y de si existe el cruising ahora y de qué lógica sigue. Y yo no mentiré, yo leí el artículo y dije, pues esto me viene genial a una semana de tener que hablar de esto. Y me pareció muy curioso precisamente porque mencionaba esta placa donde hemos comido de la antigua estación de buses de Iruña, donde decía, y me apunté la frase: en recuerdo de las personas que para su disfrute y debido a una sociedad transfóbica y homofóbica desarrollaron parte de sus vidas sexuales y afectivas en los lavabos de esta antigua estación de autobuses. Y me parece muy interesante esta placa, me parece muy interesante por dos aspectos. Por un lado, porque señala a la sociedad heterosexista y cisexista. Yo personalmente creo que estamos en un nivel de violencia en el que si no señalas a la sociedad capitalista y sus lógicas heterosexistas, no sé hasta qué punto me interesa tu opinión, pero sobre todo también por esta palabra, afectivas, ¿no? Como que abre una posibilidad de intimidades que va más allá de, convengamos, una sexualidad alienante en los espacios clandestinos. Y me interesa muchísimo poner en diálogo esto ahora más adelante. Entonces, una vez habiendo dicho esto, habiéndolo contextualizado, entendiendo cómo se dan estas lógicas del gueto homosexual proletario y del gueto homosexual comercial, de cómo todo esto forma parte también de un espacio de subjetividades, pues vamos a entrar en melones. Entonces,
creo que como transfeministas hay una cuestión esencial del cruising, del cancaneo, que como mínimo no podemos dejar sin cuestionar, que es la cuestión del silencio. Entonces yo le decía ayer cenando en el Catacraca a Xavi, claro, yo siento, yo soy marxista, soy como una combinación muy rara. Yo siento que el silencio siempre lo va a rellenar la ideología dominante. Y yo que vengo también de los placeres del BDSM, que es como todo lo contrario al silencio, ¿no? Cuando los machis dicen ante el feminismo, es que ahora va a haber falta que rellenar formularios para follar. Bueno, yo llevo muchos años rellenando formularios. También porque me parece que el BDSM tiene una característica muy concreta y es el hecho de que no naturaliza ninguna práctica sexual. Da por hecho que a ti igual no te gusta que te den la mano o que beses, pero igual sí que te gusta que te aten y te men en medio de la calle. Y eso está guay, es un hecho de poder entender el consentimiento de una manera mucho más allá de la burguesía. Y bueno, creo que aquí, como persona que sí que ha hecho cruising, tenemos que empezar a cuestionar cosas. El silencio es un espacio problemático, porque el silencio conlleva una naturalización de cuerpos que importan y de prácticas que importan. Yo os voy a poner un ejemplo muy sencillo. A mí, la verdad, no me gusta mamar pollas. Así que si alguien liga conmigo esta noche, pues lo siento, no os voy a mamar la polla. Pero yo puedo esperar, o sea, realmente preguntémonoslo, yo puedo esperar ir a un espacio de cruising y no mamar pollas. ¿Tengo acceso a ese pacto? Yo creo que no, y yo creo que precisamente las herramientas del feminismo nos han enseñado a tener una sexualidad comunicativa que no normativa, donde yo siento que es totalmente necesario pactar las cosas. Y esta es como la primera pregunta que os lanzo como público, ¿no? ¿Qué hacemos con esta cuestión del silencio? Sobre todo entendiendo que este silencio es un silencio que nace de la opresión, que es que a veces las palabras son delatoras, a veces las palabras te sentencian a peligros, pero podemos tener una sexualidad verdaderamente interesante desde el silencio, desde estos rituales en los que cortas el rollo si te comunicas, donde antes, y esto no lo digo desde la moral, ni mucho menos, lo digo como de búsqueda de estrategias políticas, donde antes vemos el pene de nuestro compañero, que sabemos su nombre y sus gustos sobre todo. Entonces, luego es que también creo que las prácticas que se naturalizan en el cancaneo no son inocentes. Vivimos en una sociedad capitalista, heterosexista, y qué casualidad. Las prácticas que te tienen que gustar si eres marica son aquellas que más se parecen a las que reproducen a la mano de obra. Entonces, me parece que también tenemos como una intervención que hacernos, sobre todo, mira, la verdad, yo cuando he hecho cruising no me han atado a un árbol, y igual me habría gustado más que otras cosas. Entonces, creo que como mínimo, como transfeministas, tenemos una tarea, siempre entendiendo las estructuras en las que nos movemos, pero articulando espacios de agencia, de por qué los silencios naturalizan ciertas prácticas y, por supuesto, ciertos cuerpos, que es otra cosa que quiero decir. Al final, bueno, yo creo que está claro que no soy una masculinidad hegemónica, ¿no? Como bien decía Josan, el cruising también reproduce relaciones sociales en lo que respecta a los cuerpos. Este es el siguiente tema que quería traer, ¿no? Al final, yo como transfeminidad, como vivo estos espacios, Enrique, en este artículo de Pícara, decía una frase que me parece muy interesante, que yo creo que la rescataba de algún compañero que hubiese conocido, que era: ¿genera un deseo distinto la misma marica entre los matorrales y en un bar gay? Bueno, probablemente sí. O sea, de hecho creo que es muy interesante. Incluso en la antología esta que he estado coordinando en Degeneradas, tengo un texto de una entrevista entre precisamente Enrique Aparicio y Samantha Hudson, y hablaban de cómo en las saunas, en los parques, ciertas corporalidades que nunca podrían ser vistas como deseables en un bar, en Grindr, sí podrían serlo. Pero esto no quiere decir que, por supuesto, todas las corporalidades sean aceptadas. Me parecería muy problemático y muy reformista entender que en los parques se ha abolido el capitalismo. Entonces, claro, yo qué sé.
si performo lo twink, entiendo que sí que puedo triunfar, pero probablemente con estas medias de rejilla me encuentre más violencia que otra cosa. Entonces también quiero lanzar esta pregunta, ¿no? Como qué cuerpos naturalizamos en las prácticas de cancaneo y qué cuerpos tienen acceso. Al final creo que está claro que los cuerpos que están en los parques y en los urinarios son precisamente los cuerpos que no encajan en las lógicas y en los circuitos del neoliberalismo. Y por lo tanto, cabe hablar de agencia, pero no olvidar estructuras de opresión, porque vaya... Yo siempre, a ver, yo por ejemplo, mi pueblo paterno es Ulldecona y al lado tenemos como las playas de Sol de Riu, monísimas, muy almodovarianas, siempre hay alguien así como mamándose entre las rocas, pero no son Sitges. Quiero decir, y también se lo decía ayer en la cena, creo que también hay que entender que estos silencios de los que hablamos no son silencios militantes, empoderados, transmaricaboyoqueers. Son silencios que nacen de la vergüenza y nacen de una vergüenza heredada de una sociología franquista. Y lo sé muy bien porque sé con quién he tenido sexo y sé lo que piensan de sí mismos y desde luego te aseguro que queers no se llaman a sí mismos. Entonces, creo que también es como muy importante entender de dónde nacen los silencios. Y más que criminalizarlos o patologizarlos, por supuesto hacer una lucha militante contra las lógicas y las relaciones sociales que derivan en esos silencios. Pero como BDSMera, donde todo se habla, donde hemos desarrollado toda una semiótica, ya sea en base a colores, a gestos, que ojo, que igual hay aquí unos códigos del cruising que me estoy perdiendo, pero yo personalmente creo que no. Hay que problematizar estos silencios. Ya me diréis cómo, Yo solo he venido aquí a lanzar interrogantes. Ahora quería abrir pues otro melón, claro, la edad. Espero que no nos esté siguiendo nadie en streaming. Yo soy muy oveja negra de mi generación en este aspecto. No sé si lo sabéis, pero pues ya os lo digo, siento ser heralda de tan malas nuevas. Mi generación marica está totalmente en contra del cruising. Y está totalmente en contra de lo que llaman los viejos verdes. Y está totalmente en contra de todo lo que se entiende como una subjetividad marica que pertenecía a otra generación y que se entiende esencialistamente como violencia y como relaciones de poder. Y el cruising va relacionado muchas veces con personas más mayores. Y yo siempre lo digo en asambleas, es que joder, cuando naturalizamos la sexualidad privada, estamos naturalizando la sexualidad de la propiedad privada, que son quienes tienen casas para tener sexo, ¿no? Y la edad. No sé muy bien hasta qué punto conecta o no. Yo creo que sí, porque al final el rechazo del cruising, sin lugar a dudas, es un rechazo edadista. Joder, he dicho esta palabra. Ahora seguro que estoy ardiendo como en un infierno, pero sí. A ver, siento que hay unas narrativas instauradas y es muy curioso porque nos hemos dotado de herramientas feministas y fíjate, las hemos transformado en herramientas punitivistas e identitarias y de patrullar la sexualidad desde una perspectiva moral. Y te digo una cosa, como comunista que soy, la lucha revolucionaria no es moral, es política. Entonces, puedo decir de primera mano, yo que he tenido relaciones sexuales, incluso afectivas, con personas bastante más mayores, que no es cierto el imaginario de las relaciones de poder. De verdad, espero que no me esté viendo nadie, no es cierto. No es cierto y tenemos que ser muchísimo más problematizadoras. Al final yo me he encontrado muchas nostalgias, incluso unas historias de infancia robada por una sociedad en la que no podías ser quien querías. Y me preocupa muchísimo que mi generación, y no estoy hablando de una generación gay pitalista, yo estoy diciendo es quienes dicen ACAP, pero que tienen un policía adentro. No conciben las relaciones de cancaneo y no conciben las relaciones con personas más mayores, sino es como una relación de poder y de violencia estructural. Y se ha ido como generando un imaginario colectivo en el que las personas mayores que van al cancaneo son necesariamente agresores y que buscan
erotizar la vulnerabilidad como un ejercicio de violencia. Me parece tremendamente problemático. Me parece una jugada a la burguesía que flipas y ganar terreno a nuestras enemigas políticas. Es que me parece muy doloroso, perdonad que llega la anécdota, pero es que me he encontrado con amigas maricas anticapitalistas, en plan, es que me he ido a esta playa y me estaban mirando desnuda, qué puto asco, es como... Es lo que ha dicho, hay un mundo entero para el heterosexismo, las mariconas viciosas tenemos márgenes y encima ahora vamos a patrullar desde la moral los márgenes. No tengo ninguna respuesta a esto que estoy dando, yo simplemente sigo lanzando preguntas, pero me parece muy problemática la construcción social que se está haciendo de las personas mayores que están en el cruising, sobre todo porque, hostia, son camaradas y antes que nada tendríamos que poder, como decía Jean Nicolás en la cuestión homosexual, radicalizarles, pero desde luego no estigmatizarles y desde luego no sentir asco por ellas. En mi caso me dan morbo, pero bueno, radicalizarles. Entramos en un eje que, bueno, ha mencionado de paso Josan, que es... Se ha dado una cuestión muy curiosa, ¿no? Ahora que hablábamos de estos dos guetos proletarios, del FAR, del Frente Revolucionario de Acción Homosexual francés, se me escucha fatal, ¿no? Bueno, la cultura del pueblo, no pasa nada. Se me vuelve a escuchar fatal, soy un desastre. Lo siento muchísimo, gente que me esté viendo desde el más allá, que espero que no seáis punitivistas porque me la estoy cargando. Grindr, como Grindr, se supone que soy filóloga inglesa. Me estaba leyendo un artículo el otro día que decía que Grindr era una privatización del gueto homosexual proletario. Y creo que tenemos que entenderlo en estos términos. Y... ¿Se me vuelve a escuchar mal? No, perfecto. Grindr. Yo soy usuaria de Grindr. Bueno, mira, ahora mismo no tengo la aplicación en el móvil, pero de vez en cuando caigo. Me parece que es un asunto que tenemos que traer. O sea, me parecería muy ingenuo no ver una continuidad entre el cancaneo y el Grindr hasta tal punto que es una máscara el logo, ¿no? De hecho, las compas de la Intifada hicieron esta camiseta tan chula en referencia a Manuela Trasobares de siempre la represión y la máscara de Grindr. Grindr me abre como ciertos 3 ejes que hay que tratar. A ver, sería ingenua si no digo que yo conforme más libre fui, conforme más libremente me expresé, más violencia estructural recibí en Grindr, ¿no? O sea... Grindr no es un gasteche transmaricabollo, yo creo que esto lo sabemos todas y todes. Pero ha ocurrido una cosa, ¿no? Como que las compañeras del Movimiento Marica de Madrid, del MMM, han sacado un cuestionario para hacer un fanzine que se llama Acabemos con Grindr, pero acab separado de lemos. Y me pareció muy interesante, era como muy largo, lo rellené. Y ocurren ciertos ejes en esto del Grindr. Sobre todo, hay una cuestión que me raya mucho, y aquí es donde metemos a mi querida amiga Samantha Hudson, reina de los bajos fondos. Samantha habla desde el trauma, y yo lo entiendo. Desde un trauma que es muy violento, pero también digo que tenemos que hacer un esfuerzo porque me parece que politizar desde el trauma solo nos puede llevar a desenlaces reaccionarios. Y es esta cuestión de que la habréis oído 1000 veces, que también igual somos responsables nosotras mismas, no las de la izquierda radical, que es de el consumo de cuerpos. Y hay como una especie de equiparación a los encuentros efímeros y el consumo de cuerpos, la sexualidad deshumanizante. Y a mí esto me coloca en una encrucijada, porque digo, claro, es que esto casi parece que es como si no existiese la presión heterosexista, estaríamos todas casadas románticamente con una persona
trabajadora de América Latina limpiando una mansión con un perro y dices, a ver, no puede ser así, ¿no? No puede ser que reivindicar un ejercicio de cuidados pase por naturalizar la familia, que hemos dicho que es la misma institución que genera la separación entre público y privado. Entonces, esta para mí es como la mayor de las controversias y casi que os la tiro. No creo que los encuentros efímeros sean consumo de cuerpos y no creo que el consumo se dé en la propia efemeridad, sino en el hecho de que estamos dándolos en una sociedad capitalista. Y no creo que sean más mercantiles que las relaciones que se puedan dar en el matrimonio, las relaciones que se puedan dar en una pareja de toda la vida. Y creo que es muy importante entender, ¿no?, que al final las dinámicas que dan lugar en las camas, en los urinarios, en las playas, mira, a mí personalmente la arena no me gusta nada, en los parques, son las relaciones del capitalismo. Sería tremendamente injusto e hipócrita juzgar a las maricas por reproducirlas. Pero Samantha Hudson es como que tiende mucho a esta relación, ¿no?, del consumo de cuerpos, de cómo nos cuidamos. Creo que simplemente tenemos que ser inteligentes para no convertir la crítica a la perspectiva utilitarista o deshumanizante que tenemos entre nosotras para sustituirla por una reivindicación del orden burgués, de la sexualidad y los afectos. Yo creo que vivo empoderada y sigo teniendo encuentros efímeros y me lo paso bomba en los encuentros efímeros y además nos cuidamos. Entonces creo que también tenemos que pensar cómo ejercer esos cuidados, pero romper con la lógica de que la efemeridad es una falta de cuidado y que la efemeridad es deshumanizante. Porque al final la monogamia no va de cuidar, va de reproducir trabajadores. En este formulario de ACAP, hemos con Grindr, también me rayaba la cuestión de la tecnología y me parece una cuestión muy importante esto de la tecnología. Porque estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho antes el compañero Diego, de que, bueno, nos está jodiendo de alguna manera, ¿no? Yo no estoy en Twitter a las diosas gracias y es cierto que producen mecanismos de alienación y que yo misma muchas veces me he preguntado hasta qué punto los propios algoritmos de estas aplicaciones de geolocalización eran excluyentes. Hombre, pues a ver, digo yo que una aplicación que te deja filtrar las corporalidades, algo de excluyente tiene. Y que cuando bloqueas a una persona te aparece una persona nueva. Pero tampoco creo que tengamos que caer en una crítica a la tecnología de tal manera que perdamos toda la potencialidad política que esta nos ofrece a las desviadas. Entonces esta era como una pregunta central a ese formulario que presentaban las compas del movimiento marica, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo me acuerdo que me descargué una vez una aplicación, era cutrísima, que era así como queer y iba de que te escribías cartas, era como rollo ajo blanco, pero en la actualidad, y te escribías como cartas con la peña. La verdad es que no triunfó la aplicación. No triunfó, pero creo que sí que somos responsables de pensar qué uso hacemos de la tecnología. Yo personalmente no estoy dispuesta a regalarle la tecnología a la burguesía y a los reaccionarios. Y de hecho eso es lo que tocaré también como en el último punto. También tengo apuntado, porque además anoche estaba como un poco nerviosa con este tema. Es un tema que dices, joder, tiene muchas dinámicas emocionales. Y llamé al Piro y me dijo que el tema de las drogas era importante. Y me dijo una frase que me pareció muy relevante. Me dijo, mira tía, yo siempre me voy de cruising porque en el cruising no es necesariamente median las drogas. Y en los encuentros maricas y en los bares gays sí. Y ojo, igual es como para pensarlo también, ¿no? Es un asunto bastante relevante la relación que tenemos con las drogas y cómo el cancaneo desde luego hace accesibles ciertas lógicas y ciertos placeres sin necesidad de algunas dinámicas alienantes que tenemos entre nosotras. Luego la clandestinidad, claro. La clandestinidad. Yo me niego también a aceptar que la clandestinidad sea un sinónimo de sordidez, a no ser que me reivindique sórdida. En tal caso, pues sí, es muy sórdido y somos muy guays las sórdidas. Pero
siento que es muy difícil, y también os estoy lanzando todos los balones para que me lo respondáis luego, como me niego a entender que la clandestinidad sea otra cosa que la consecuencia del capitalismo, pero por otro lado me niego a que la crítica a la clandestinidad sea reforzar el propio orden burgués del amor y el orden burgués de la familia. Entonces creo que es un asunto bastante complicado y que tenemos que repensar muchísimo nuestros imaginarios y prácticas para generar espacios seguros, ¿no? Que al final yo creo que es para lo que estamos aquí. Y llegando al último punto, qué mal me he organizado, esto es el vino. Claro, mi último punto yo lo he titulado, que es que también te digo, mientras que las compañeras Miriam y Diego tenían unos diapositivas espectaculares, esto es una hoja del hotel. Y lo he titulado Hacia propuestas transfeministas y xenofeministas en torno al cancaneo. El xenofeminismo igual lo conocéis menos, es un feminismo bastante reciente que a través del detritus, que sería como los usos tecnológicos más minoritarios, la lavadora, el teléfono fijo, no la macrorobótica, pretenden desestabilizar pues, el orden sexo-género y capitalista. Sería como un poco una queerización y proletarización del manifiesto cyborg de Donna Haraway. ¿Por qué digo esto? Porque había algunas preguntas que me escamaban mucho del formulario del movimiento marica, como que señalaban a la tecnología como inherentemente capitalista, inherentemente cisexista, y era como, a ver, no lo creo. De hecho, la pregunta que respondí fue, tenemos que pensar cómo serán las aplicaciones en una sociedad postcapitalista y qué aplicaciones, qué encuentros clandestinos son los que nos pueden dar cobijo mientras luchamos contra ella. Creo que esa es la clave. No creo que tengamos que renegar de la tecnología porque sin lugar a dudas nos aporta espacios y subjetividades mutantes que a mí la verdad me gustan mucho y que son muy necesarias. Y claro, aquí llegaba como a mi pregunta central, que también os la tiro a vosotras y vosotres. Yo solo he venido a tirar preguntas. ¿Cómo hackeamos el cancaneo para que sea transfeminista? Igual en sí mismo es un impulso colonial, ¿no? Yo me acuerdo que la Asamblea Tzagaya organizó hace como 3 años un cruising de mimos. Y dices, qué cosa más chuli. Pero sois la Asamblea Tzagaya y estáis en la Barceloneta. Tampoco creemos que así vamos a hacer la revolución proletaria, ¿no? Es como, pues seguro que os lo pasasteis súper chache haciendo esos mimos, ojalá hubiese estado. Pero probablemente no sea la respuesta que estamos buscando. Entonces estaba pensando, no sé, ¿cómo hackeamos estos espacios? Le decía antes en coña, después de un polvo repartimos un fanzine. Igual sí, ¿eh? No lo sé. Nos pirateamos por Grindr textos de teoría queer. Yo lo que creo es que es muy importante, por un lado, que expresemos espacios de agencia y que entendamos que tanto Grindr como el cancaneo existen porque hay unas relaciones sociales que las hacen necesarias. Y así es como quiero acabar. Básicamente, esas relaciones sociales son las relaciones sociales de un capitalismo heterosexista, colonial, patriarcal, cisexista. Así que pido perdón por haber hecho una ponencia tan desordenada, pero mi conclusión en general es que por supuesto no hay que patrullar los parques, ni los urinarios, ni las camas. Hay que acabar con la burguesía y su régimen político de una vez por todas. Mila Esquer.